El viento susurraba entre las lápidas del viejo cementerio mientras los tres hermanos gemelos, Gabriel, Lucía y Mateo, caminaban con pasos vacilantes hacia la tumba de su madre. Sus pequeñas manos se aferraban entre sí, buscando consuelo en la compañía mutua. La lápida era sencilla, gastada por los años, y apenas llevaba grabado el nombre que ellos aún susurraban con reverencia y tristeza. Cada pétalo de rosa que dejaban sobre la tierra parecía absorber un pedazo de su dolor, como si la misma naturaleza compartiera su duelo. «Te extrañamos, mamá, más de lo que las palabras pueden decir», murmuró Lucía, dejando caer una lágrima que brilló bajo los últimos rayos del sol. Mateo bajó la cabeza tratando de contener su llanto, mientras Gabriel apretaba los puños, dominando la rabia y la impotencia que sentía por crecer sin su madre. De repente un automóvil negro y elegante se detuvo frente a ellos. Sus motores suaves apenas hicieron eco en el silencio del cementerio, pero su presencia era inconfundible, el aura de alguien acostumbrado al poder y la riqueza. La puerta del vehículo se abrió lentamente, revelando a un hombre impecablemente vestido, de mirada intensa y sonrisa segura. Caminó hacia los gemelos con pasos medidos, como si cada movimiento estuviera calculado para impresionar. «¿Ustedes son los hijos de Elena?», preguntó, su voz profunda resonando en el aire helado. Los tres se miraron entre sí, confundidos y un poco recelosos. «Sí, ¿quién es usted?», preguntó Gabriel con cautela. El hombre respiró hondo como si contuviera un secreto demasiado grande para compartir de inmediato. «Soy Alejandro Serrano, y Elena no solo era su madre. Ella fue mi esposa». Las palabras cayeron como un rayo sobre los corazones de los gemelos. El mundo que conocían, hecho de recuerdos simples y silencios de ausencia, se tambaleaba ante la revelación de que su madre había llevado una vida secreta, llena de lujos, poder y un hombre cuya riqueza podía cambiarlo todo. Lucía dio un paso adelante con los ojos llenos de lágrimas y preguntas que ni siquiera sabía cómo formular. «¿Cómo es posible? ¿Por qué nunca nos habló de usted?». Alejandro se agachó a la altura de los niños, tomando una rosa que Lucía sostenía con delicadeza. «No podía protegerlos a ustedes y mantenerla a ella a salvo al mismo tiempo. Pero ahora, es momento de que sepan la verdad, y más importante aún, de que conozcan el legado que su madre dejó detrás, un legado que cambiará sus vidas para siempre». Mientras los hermanos absorbían cada palabra, un susurro de viento atravesó el cementerio, como si la propia Elena aprobara la inesperada aparición de aquel hombre que prometía respuestas, misterios y, quizás, justicia para la familia que había dejado atrás. Alejandro los miró fijamente con un brillo de emoción contenida en sus ojos, pero antes de que comprendan todo, hay algo que deben ver, algo que su madre quería que encontraran cuando llegara el momento adecuado. Los gemelos intercambiaron miradas, sus corazones latiendo con una mezcla de miedo y curiosidad. Alejandro sacó de su abrigo un pequeño llavero de plata, con un medallón antiguo que brillaba bajo la luz difusa. «Esto pertenecía a su madre», dijo con reverencia, extendiéndolo hacia ellos. «Ella me pidió que se lo entregara cuando ustedes fueran lo suficientemente grandes para entenderlo. Cada símbolo en este medallón tiene un significado que cambiará lo que creen saber sobre su familia». Mateo tomó el medallón con manos temblorosas. Al tocarlo sintió un calor extraño, como si una corriente invisible recorriera su brazo. Lucía apoyó su cabeza en el hombro de Gabriel, buscando fuerza mientras los recuerdos de su madre inundaban su mente, su risa, sus abrazos, la manera en que siempre encontraba palabras para calmar sus miedos. «¿Este medallón, qué significa?», preguntó Gabriel, intentando mantener la calma, aunque su voz traicionaba su nerviosismo. Alejandro suspiró, mirando hacia la tumba de Elena como si buscara fuerzas en su recuerdo. Su madre tenía una vida que nadie debía conocer, hasta ahora. Ella trabajó en silencio para proteger algo muy valioso, algo que no podía compartir con nadie, ni siquiera con ustedes, porque había fuerzas que deseaban destruirlo. Pero ella confiaba en que un día, ustedes encontrarían la verdad y serían los guardianes de ese legado. Lucía frunció el ceño confundida. ¿De qué legado habla? ¿Qué podía proteger mamá que nosotros no sabíamos? Alejandro se inclinó hacia ellos, bajando la voz a un susurro que parecía cargado de secretos antiguos. Elena, su madre, no era solo una mujer común. Ella conocía secretos de negocios, de familias influyentes y de personas que creían estar por encima de la ley. Todo lo que hizo, cada decisión silenciosa que tomó, fue para asegurarse de que ustedes tuvieran una oportunidad de vivir sin miedo.
Pero ahora, todo eso cambia. Ustedes tienen que elegir, continuar con la vida que conocen, llena de recuerdos y vacíos, o adentrarse en un mundo que su madre jamás podría haberles explicado antes de que fuera demasiado tarde. Los gemelos se miraron, sin saber cómo procesar lo que escuchaban. Mateo estaba pálido, Gabriel tenía los puños apretados, y Lucía apenas podía respirar ante la magnitud de la revelación. El silencio del cementerio parecía haberse intensificado, como si cada árbol, cada lápida, contuviera la expectativa de lo que estaba a punto de revelarse. Hay un lugar que ella preparó para ustedes, continuó Alejandro guardando el medallón en su bolsillo. Un lugar donde podrán ver su vida tal como ella la vivió, donde podrán entender por qué tuvo que ocultarse y, lo más importante, encontrar las respuestas que han buscado desde que eran niños. Pero no será fácil. Este lugar está lleno de desafíos, de personas que no desean que su historia salga a la luz, y de secretos que podrían cambiar para siempre la manera en que ven el mundo. Lucía dio un paso hacia adelante con la voz temblorosa pero determinada. Si esto es lo que mamá quería, entonces tenemos que ir. Tenemos que saberlo todo. No podemos dejar que su sacrificio sea en vano. Alejandro asintió con una ligera sonrisa, como si hubiera esperado esas palabras durante mucho tiempo. Entonces acompáñenme. Lo que van a descubrir no solo revelará la verdadera historia de su madre, sino también quiénes son ustedes realmente y el poder que tienen para cambiar su destino. Los gemelos, con el corazón latiendo aceleradamente, comenzaron a caminar detrás de Alejandro, dejando atrás la tumba de su madre, mientras un aire de misterio y expectativa los envolvía. Cada paso los acercaba a un mundo que jamás imaginaron, donde la verdad y el peligro estaban entrelazados, y donde la vida que conocían hasta ahora estaba a punto de transformarse para siempre. Mientras avanzaban por el sendero del cementerio, sombras y luces danzaban entre los árboles, como si la naturaleza misma celebrara y advertía a la vez. Gabriel, siempre protector, miró a sus hermanos y luego a Alejandro, preguntándose si estaban preparados para lo que vendría. Lucía apretó la mano de Mateo, sintiendo que aquel viaje los uniría más que nunca, mientras el hombre que afirmaba ser el esposo secreto de su madre los guiaba hacia un destino incierto, pero lleno de promesas, secretos y revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. El sendero del cementerio desembocó en una carretera solitaria, bordeada por cipreses altos que parecían tocar el cielo gris. Alejandro condujo el auto negro con precisión, mientras los gemelos se acomodaban en los asientos traseros, todavía sin poder procesar todo lo que acababan de escuchar. El silencio dentro del vehículo era denso, solo interrumpido por el murmullo del motor y el ocasional crujido de las hojas bajo los neumáticos. No entiendo cómo mamá pudo vivir una vida así, sin que nosotros lo supiéramos, murmuró Mateo, su voz apenas un hilo. ¿Quién podría imaginar que ella estaba involucrada en algo tan grande? Lucía lo miró con los ojos brillantes de determinación. No importa cómo lo hizo. Lo que importa es que ahora estamos aquí, y tenemos la oportunidad de descubrirlo. Ella confió en que llegaríamos a este momento. Gabriel permanecía en silencio, observando el paisaje desolado que pasaba por la ventana. Su mente estaba llena de preguntas, ¿por qué Alejandro solo aparecía ahora? ¿Qué tan peligroso era todo lo que su madre había escondido? Sentía un escalofrío recorrerle la espalda, pero también un extraño sentido de anticipación, como si su vida estuviera a punto de transformarse por completo. Tras una hora de viaje, la carretera se abrió a un terreno extenso, casi abandonado, con un antiguo edificio de piedra al fondo. Sus ventanas estaban cubiertas de enredaderas, y un aire de misterio rodeaba toda la propiedad. Alejandro estacionó frente a la entrada y se volvió hacia los gemelos. Este es el lugar que su madre preparó para ustedes, dijo, abriendo la puerta del auto. Aquí encontrarán todo lo que dejó atrás, sus secretos, sus decisiones más difíciles y, sobre todo, las pistas que les permitirán comprender por qué tuvo que esconderse y protegerlos de tantas cosas que nunca imaginaron. Los gemelos bajaron del auto, y un silencio absoluto los envolvió. Cada paso que daban sobre la grava parecía amplificar la sensación de entrar en un mundo que no les pertenecía, pero que de alguna manera era suyo por derecho. Alejandro abrió la puerta principal y los condujo al interior. La primera impresión fue la de una casa antigua, elegante y sofisticada, con muebles de época y pinturas que retrataban a su madre en momentos de su vida que ellos jamás habían visto. Ella planeó cada detalle, murmuró Alejandro, señalando un escritorio lleno de documentos cuidadosamente organizados. Quería que ustedes supieran la verdad,
pero de una manera que los preparara para lo que venía. No solo se trata de herencia o riqueza, se trata de conocimiento, de poder, y de la responsabilidad que ahora recae sobre ustedes. Lucía se acercó al escritorio observando los papeles con atención. Algunos eran cartas, otros mapas y diarios antiguos. Esto es demasiado, dijo con un temblor en la voz. ¿Cómo pudo mamá manejar todo esto y aún cuidar de nosotros? Alejandro sonrió con tristeza. Su madre era más fuerte de lo que cualquiera podría imaginar. Cada decisión que tomó fue para protegerlos, y cada secreto estaba destinado a enseñarles algo cuando llegara el momento adecuado. Ahora ustedes tienen que leer, descubrir y sobre todo entender, porque lo que sigue no será fácil, y habrá personas que intentarán impedir que lleguen a la verdad. Gabriel tomó un mapa antiguo que parecía indicar varios lugares, con nombres y símbolos que resultaban enigmáticos. ¿Qué son todos estos lugares?, preguntó frunciendo el ceño. Son pistas, respondió Alejandro. Cada lugar contiene algo que su madre dejó para ustedes, pruebas, instrucciones y secretos que solo podrán descifrarse siguiendo sus indicaciones. No todo será claro al principio, pero con paciencia y valentía, podrán reconstruir la vida que ella escondió y descubrir la verdadera magnitud de su legado. Los tres gemelos se miraron entre sí, respirando hondo. Sabían que estaban a punto de entrar en un mundo donde la realidad que conocían dejaría de existir, y donde su madre, incluso después de la muerte, los guiaría con cada pista y secreto cuidadosamente planeado. Cada paso que daban dentro de esa casa antigua los acercaba a la verdad, a la historia que nadie más debía conocer, y al misterio que podría cambiar sus vidas para siempre. Los gemelos caminaron por los pasillos llenos de recuerdos, documentos y objetos que su madre había dejado cuidadosamente, sintiendo cómo cada secreto revelado transformaba la visión que tenían de ella, y de sí mismos. Con cada página leída, con cada mapa descifrado, comenzaron a entender la magnitud del sacrificio que su madre había hecho. No solo protegió sus vidas, sino que también les dejó un legado capaz de cambiarlo todo. No era solo riqueza ni poder, era conocimiento, estrategia y una lección sobre valentía y unidad que los preparaba para enfrentar cualquier desafío. Alejandro los observaba, sabiendo que la verdadera prueba no había terminado. Todo lo que ella hizo fue para prepararlos para este momento. Ahora que conocen la verdad, tienen que decidir cómo usarla. Este legado es un regalo, y una responsabilidad, dijo con una seriedad que les heló la sangre, pero también les dio fuerza. Lucía respiró profundo, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Lo que mamá nos enseñó, nunca podremos ignorarlo. Tenemos que continuar lo que ella empezó. Por ella, por nosotros, y por todo lo que todavía podemos cambiar. Mateo asintió aferrándose a la mano de su hermana, mientras Gabriel, con los ojos brillantes de emoción y rabia contenida, miraba hacia el horizonte, sentía por primera vez que estaban a punto de tomar control de su destino. La noche cayó sobre la antigua mansión, y las luces suaves iluminaban los pasillos, proyectando sombras que parecían bailar con los secretos que habían descubierto. Cada objeto, cada carta, cada símbolo tenía un propósito, y los gemelos ahora comprendían que su madre había planeado todo con precisión milimétrica. Era como si ella los guiara incluso desde más allá de la muerte, asegurándose de que fueran fuertes, inteligentes y valientes. Alejandro los condujo al último cuarto, donde un cofre de madera maciza esperaba. Con manos temblorosas los gemelos abrieron la tapa y encontraron una colección de objetos inimaginables, documentos que revelaban alianzas secretas, contratos que cambiaban imperios, fotografías que contaban historias nunca contadas, y finalmente, una carta dirigida a ellos. Lucía tomó la carta y comenzó a leer en voz alta, palabras de amor, de orgullo, de esperanza, y sobre todo de fe en que sus hijos continuarían su legado. Cada palabra era un recordatorio de que, aunque la vida les había arrancado a su madre demasiado pronto, ella siempre estaría con ellos, guiando sus pasos y fortaleciendo su espíritu. El silencio se adueñó de la habitación, pero no era un silencio vacío, era un silencio lleno de promesas, de sueños, de futuros posibles. Gabriel levantó la cabeza y dijo con voz firme, no solo hemos encontrado secretos. Hemos encontrado nuestra fuerza, nuestra unidad, nuestra familia, completa, incluso más allá de la muerte. La mansión con sus misterios y secretos parecía cobrar vida, como si reconociera a los hijos de Helena, como si celebrara que finalmente estaban listos. Y en ese momento los tres hermanos comprendieron que el verdadero legado de su madre no era el dinero, ni los secretos, sino la valentía,
la inteligencia y el amor que les había dejado, suficiente para enfrentar cualquier oscuridad, para desafiar cualquier obstáculo, y para escribir ellos mismos la historia que ahora comenzaba. Mientras los primeros rayos del amanecer se colaban por las ventanas, iluminando los rostros llenos de esperanza y determinación, los gemelos supieron que nada volvería a ser igual. El dolor de la pérdida había dado paso a un poder inimaginable, y la promesa de un futuro brillante y extraordinario estaba finalmente en sus manos. Y así, con el corazón lleno de fuerza y la mirada fija en el horizonte, los hijos de Helena comenzaron el capítulo más audaz de sus vidas, llevando consigo el legado de una mujer que nunca dejaría de guiarlos.